Bueno, casi las 10 menos 10. ¿Y la temperatura en Buenos Aires? 11 grados 6 la actual, 19 la máxima para hoy. Bueno, dejé la parte internacional de la pandemia para conversar un poquito con Juan Dillon, que está adelantado, obviamente, no solo por la hora, sino también porque Europa está adelantada respecto de la situación mundial, porque, bueno, están entrando en el verano y ha habido en las últimas horas un visible descenso de casos en varios países, en el Reino Unido, en la propia Francia, no tanto, pero también en España, en Alemania, se han registrado ayer muy pocos casos, y hay hoy inclusive una crónica en el diario Clarín de esta mañana respecto de que ningún país europeo en ese momento está liderando ninguna ranking de contagios o muertes, ¿no? Bueno, ahí estamos. Juan, un abrazo enorme, buen día. Marcelo, buen día, ¿cómo les va? Buen día a todos también. Te extrañamos la semana pasada mucho. Bueno, yo también, pero acá estamos, Marcelo. Ahí estamos, firmes. Bueno, situación a ver, un poco diría yo, parecido al año pasado, ¿no? Es decir, Europa decayendo en esta época del año y Argentina empezando a subir, ¿no? Un poco una réplica, ¿no? Básicamente la réplica, con la sensación igual en la gente de prudencia, fundamentalmente por lo que ocurrió después del verano europeo, pero obviamente hay que sumar la llegada de las vacunas y la eficacia que ya en aplicación real o en la vida real están dando lo que es, digamos, incluso eficacia y eficiencia superior a la esperada en los ensayos que se han publicado en las revistas más importantes del mundo. Así que una especie de tranquilidad, incluso la temperatura, digamos, el clima ha acompañado ya a prácticamente toda Europa este fin de semana con temperaturas de verano, por lo cual si mirás las fotos o cualquier publicación que tiene que ver con Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia, prácticamente se ha recobrado la vida, y la discusión también está, si querés, en si a partir de la semana que viene o la próxima se retira la utilización del barbijo, al menos en los espacios espacios abiertos, playas, plazas, parques. Así que es un poco la fisonomía. Y te agrego un dato que me parece que también se relaciona a los dichos del presidente la semana pasada con respecto al suministro de vacunas, básicamente de Pfizer aquí en Europa, diciendo que había problemas de retrasos aquí en Europa. Lamento decirles que todo lo contrario. Nosotros hemos preparado una nota para InfoAE, donde estamos hablando de que, por el contrario, y fundamentalmente siendo el 60% de la campaña de vacunación en la Unión Europea, la vacuna de Pfizer, estamos con récord absolutos de suministro y entrega de vacunas. Por decirte algunos datos, desde hoy lunes, España va a recibir 4.7 millones de dosis en total para una semana, de las cuales 2.8, 2 millones, casi 3 millones son de Pfizer. Para el mes de junio, Francia va a tener un acumulado de 77 millones de dosis. 77 millones de dosis de la vacuna, sobre todo, repito, 60% del plan está basado en Pfizer. Después sigue AstraZeneca con problemas, Johnson & Johnson sin ningún tipo de problemas, y la vacuna de Moderna. Y además se va a agregar, y lo sabés, Marcelo, porque lo venís anunciando, se calcula que en el correr de junio está la vacuna de Bayer y de BioNTech, de CureVac, o CureVac, como le dicen algunos, por lo cual está despejado, y lo que hace falta es una diplomacia de vacunas como para solucionar el problema latente en los países todavía. Y por lo que he visto, no solamente la provisión de vacunas, sino la vacunación, que son dos problemas muy distintos, también se ha acelerado en Europa y en Francia en particular, ¿no? Hoy cualquier persona en Francia se anota en no hay, a partir de 18 años, encuentra un turno en cualquiera de los casi 25.000 centros de vacunación. Pero después hay ¿cuántos? Hay farmacias. 25.000. Sí. Además tenés, obviamente, a ver, la discusión también en Europa en este momento pasa en el Reino Unido, pasa en Francia, pasa en Alemania, empiezan a ver los flujos de turistas que van recorriendo o eligiendo lugares para pasar sus vacaciones, y se están armando lo que son los centros de vacunación
en las ciudades, si querés, balnearias o las ciudades de montaña que son recorridas por los europeos. Está despejado totalmente. Ya Alemania, a partir del 7 de junio, lo dispuso la semana pasada Angela Merkel, para la vacunación que ya está aprobada por el EMA de 12 a 15 años, es decir, los chicos van a empezar a vacunarse. Así que absolutamente despejado el interrogante, la pregunta y la duda con respecto a las vacunas aquí en Europa. Así que tranquilidad en ese sentido y la gente vacunándose con total, absolutamente normalidad. Y los los que eran antivacunas ya son muy pocos. Y otro dato interesante también, ¿cuál es el país que tiene mayor tasa de desconfianza y la gente no se está vacunando, Marcelo? Pregunta muy fácil. ¿Cuál es el país del mundo actualmente Rusia. con más desconfianza? Rusia. 60%, Rusia. Marcelo. Claro. 60%. Claro. Exactamente. Y hay hechos que van a ser muy fuertes en este mes de junio, Marcelo, que son cumbre del G7 en el Reino Unido. Esto es 11, 12 y 13 en el Reino Unido. Ahí se va a discutir, viene Biden, se va a discutir lo que va a ser la política de donación de vacunas y lo que sería la no búsqueda de la salida de las patentes y toda esa discusión, sino la donación de las vacunas. Después la OTAN, hay reunión en Bruselas de la OTAN el 13 y el 14, y después la reunión de Biden con Putin en Ginebra el 16 de junio. Y después, parece Alberto Fernández a cerrar el acuerdo con el Club de París el 25 de junio aquí a París de nuevo, por pedido de Macron. Ok. Bueno, te hago una última, pero súper importante, porque he visto que el tema ha cobrado una envergadura a nivel mundial realmente significativo. Yo no tengo idea si esto tiene fundamento o no, pero te transfiero la pregunta en términos de que nos cuentes qué está pasando en la prensa europea. El New York Times ha dicho que los servicios de seguridad de Estados Unidos tienen elementos para probar eventualmente que el virus habría escapado del laboratorio de Wuhan. Ayer los británicos dijeron lo mismo, ¿no? Aunque no está todavía en la prensa, lo he visto en algunas partes, ya no me acuerdo dónde, de que los servicios británicos han confirmado esta teoría de que tienen elementos para eventualmente demostrar el tema de la fuga del virus de Wuhan. ¿El asunto preocupa a Europa? ¿Lo están mirando? ¿La prensa trata el caso o no? Están mirando el caso en términos geopolíticos, por lo que te comentaba, la reunión del G7, la OTAN, lo que es el 5G, que Europa está con una absolutamente una guerra entablada con China, por lo cual se lo mira desde ese punto de vista y sobre todo la posición que... lo que comentabas también de López Obrador o de Biden con López Obrador. Sí. Nadie pensaba que Biden iba a ser un Biden que a cualquier posibilidad de injerencia frente a las democracias, las repúblicas, los populismos de derecha o de izquierda, iba a tomar posiciones tan fuertes. Incluso en el día de ayer ha vuelto a reclamar que le va a decir a Putin que no va a permitir lo que sean cualquier ataque a los derechos humanos. En ese marco de situación se observa detenidamente cada uno de los pasos que da Biden para que Europa también, si querés, a partir del multilateralismo, se alinee a una posición básicamente contra Rusia o para detener los abusos de Rusia y de China. En ese marco sí está la duda de cómo se surgió, además que nadie cree aquí, Marcelo, tampoco los datos tanto de vacunación como los datos de contagios y de muertes que todos los días da a conocer el gobierno chino. No, claro, obviamente. Ayer reportaron 10 casos de vuelta, una cosa de locos. Bueno, hablamos en la semana. Lo extraño es que cerraron una ciudad. Cerraron los vuelos de toda una ciudad por un rebrote. Eso salió en la prensa europea esta mañana. No se sabía la cantidad de rebrotes, pero bueno, da la sensación que finalmente el virus tiene el mismo comportamiento en Occidente que en China y que cuando hay casos se replica de la misma manera, incluso con una baja tasa de vacunación que todavía tiene China. Así que no es explicable los datos de contagio ni de muerte, y había una ciudad por lo menos cerrada en estas horas. Bueno, que tengas un súper lindo día. Hablamos en la semana, te mandamos todos un gran abrazo. Es Juan Dillon desde París. Gracias, Juan. Grande, cuídense. Chao, chao.